este día, así es que hoy me toca volverles a reiterar reino. ¿Les parece bien? ¿Verdad? Y como dice el pastor, y si no, pues ya ni modo. Dígale al de al lado, el reino está en ti. Y puede sentarse, amén, aleluya. ¿Cuántos están al día en el tema de lo que he estado hablando sobre el tema del reino de los cielos? Hemos estado hablando sobre ser embajadores del reino y después hablamos de la constitución. ¿Cuántos dicen sí, sí, yo estuve aquí, sí, yo lo vi, lo he escuchado? ¿Cuántos pueden levantar su mano al respecto? Y aquellos que no hayan escuchado porque están nuevitos, porque no vinieron o lo que sea, quiero recordarte que ahí están las redes sociales, el tema de todas estas predicaciones para que tú puedas agarrar el hilo. Sin embargo, aún independientemente de lo que vamos a hablar esta mañana, ciertamente el Señor te va a hablar, porque quiero decirte algo muy importante. Para poder avanzar en el reino de los cielos, no hay arriba sino aquí. Tenemos que entender cuáles son esas mentalidades, cuáles son esas acciones, cuál es eso como yo tengo que pensar y modelar para poder traer el reino de los cielos. Así es que yo te he estado hablando porque estoy empecinada primeramente en entenderlo, esta servidora, porque yo no puedo enseñar algo que yo no comprendo. ¿Me explico? El maestro no puede enseñar algo que todavía no vive, que no ha alcanzado a comprender. Y voy a decirte verdad, todavía yo sigo preguntándole al Espíritu Santo que me ayude a entender realmente el reino, porque si nosotros queremos tener éxito, no hablo de en la humanidad, sino éxito en el propósito para el que Dios nos mandó a este planeta Tierra, debemos de comprender su reino. Amén. Así que, ¿cuántos han puesto en práctica el tema de la Constitución? Cuando estuvimos con esta enseñanza de la Constitución del reino, yo les hago una pregunta: ¿cuántos realmente han estado escudriñando la Constitución del reino? Y para aquellos que dicen, ¿cuál es la Constitución del reino? Es esta, donde entendíamos que, a ver quién me dice, ¿los qué? Ajá, principios y mandamientos, estatutos. Gracias, eso es el asunto, que usted entienda esas predicaciones y que no se le olvide, porque si ya se le olvidó, entonces realmente sería un tema de oídos, que dice la Biblia, oidores olvidadizos. Y usted tiene que ser un ¿qué? Un hacedor de la palabra para ponerla en práctica. Así es que esto es muy importante, que usted entienda que cada plática, que cada enseñanza que se da aquí esta mañana en el púlpito, usted tiene que ponerla ¿por qué? Por práctica o por obra, para que tenga un sentido y decir, wow, yo estoy entendiendo el día de hoy. Amén, aleluya. Así que hoy voy a seguir hablando de reino, y hoy quiero centrarme en algo que, bueno, una hora voy a tratar de hacerlo. ¿En qué sentido? En una pequeña parte de la mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. La mentalidad es algo que realmente es difícil de cambiar. Cuando una persona piensa de un modo, es difícil que pueda migrar o cambiar a otro tipo de comportamiento, porque ya ha venido toda una vida con estructuras mentales que son a veces complicadas, pero no imposibles de cambiar en Dios. Amén. Así que hablar de una mentalidad de reino es bastante extenso, pero hoy, esta mañana, me voy a centrar en la mentalidad de hijo. Entonces, ¿cómo se llama esta mañana la enseñanza? Mentalidad de, para que usted pueda avanzar en el reino de los cielos. Amén, amén. ¿Está listo? Padre, yo te pido que le des sentido a esta palabra. Utiliza esta tu sierva, Señor, que está aquí, Padre,
para poder transmitir lo que tú quieres. Espíritu Santo, yo oro por las mentalidades que están aquí sentadas este día, Señor, donde tú seas el que impactes y el que cambies patrones y modelos mentales para poder avanzar en el reino de los cielos. Espíritu Santo, hoy te damos la gloria y yo te pido que ponga las palabras que tú quieres en esta boca mía, Señor, que yo hoy está totalmente a tu disposición. Gracias, Espíritu Santo, y declaro que esta palabra, Señor, va a traer cambios mentales en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, ese aplauso se lo da, déselo al Señor. Amén, aleluya. Y hoy, ¿quién nos va a poder modelar perfectamente para entender qué tipo de mente estamos teniendo? Es una historia que muy seguramente tú ya te la sabes, que está ahí en Lucas 15, versículo 11, y vamos a leer y vamos a ir desmenuzando poco a poco esta historia. Esta era la parábola del hijo pródigo, que muchos que tiene demasiadas versiones para poder predicar de diferentes dimensiones, pero hoy estos dos hijos nos van a ayudar a modelarnos perfectamente una mentalidad de hijo o versus una mentalidad de siervo, donde realmente es aquí uno de los principios que debemos de entender para poder avanzar en el reino de los cielos. Así es que, ¿está listo? Amén. Dice la palabra de Dios, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y antes de seguir avanzando en la historia, quiero decirte que la Biblia siempre nos va a dar dos opciones. Diga conmigo, dos opciones. La Biblia siempre habla del trigo y de la cizaña, habla del gentío versus el remanente, habla de la vida y la muerte, habla del bien y del mal, y siempre habla de dos opciones. Diga conmigo, dos opciones. Y cuando hay dos opciones, el Señor nos sigue reiterando que nosotros tenemos un superpoder. ¿Te acuerdas de esa predicación que te di donde te dije, el libre albedrío es un gran superpoder que solamente le dio al ser humano? Porque si no hubiera querido eso, entonces Él nos hubiera hecho de una vez como sus siervos los ángeles, que le dice ve y va, y en realidad el Señor no quería más sirvientes, quería hijos como tal. Así es que siempre hay dos opciones. Cuando Dios nos pone sobre la mesa algo, nosotros siempre tenemos que ejecutar una decisión. Porque muchas veces tenemos unas creencias muy raras de decir lo que Dios quiera. No, hermano mío, Dios ya dijo qué quiere y cómo lo quiere. El asunto está en que nosotros no hemos decidido tomar algo que el Señor nos da. Entonces, desde aquí empieza esta enseñanza. Tenía dos hijos. Entonces, hoy vamos a ver dos tipos de hijo. Y tú te vas a revisar, te va a ir cayendo de cuál tipo de hijo eres en esta mañana. ¿Te parece muy bien? Para ver y revisar cómo está tu mentalidad. Y dice, tenía dos hijos, y leamos el siguiente versículo 12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, diga conmigo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que acto seguido el padre, ¿qué hizo? Y le repartió los bienes. Pero aquí yo quiero que usted vea por un momento el tipo de creencia que tiene uno de estos hijos. Primero le dice, Padre, por eso dije una vez más, diga, dame lo que me corresponde. ¿Cuántos dirían, mira, qué le pasa a qué se cree, no? Imagínate que vengas ahí contigo y dice, Padre, dame el carro que está allá afuera porque es lo mío. Eso, alguien lo entendió, amén. El asunto está en que yo quiero que entienda que este hijo tiene una creencia, ¿en dónde? Muy poderosa de que es hijo y de que tiene herencia. Quiero que lo vaya entendiendo muy bien, porque realmente a veces leemos las historias y hay una revelación tan profunda, y algo que es tan profundo aquí es que este hijo tenía una creencia de sabía quién era él como tal. Y entonces, ¿qué hizo el hijo para acceder a esta
herencia como tal. ¿Qué hizo este ser humanito para acceder a su herencia? ¿Qué hizo? ¿Qué dice aquí la Biblia que hizo? ¿Qué hizo? Pidió, hizo una cosa, pidió, pero ¿qué más hizo para merecer esta herencia? Gracias, ser hijo, no creyó. Él sabía que era hijo, tan tan. Él era hijo. Entonces aquí hay algo bien importante. Él no dijo: Padre queridísimo, hasta el día que me muera, ¿me podrías dar, si quisieses, si pudieses, tu herencia? O una monedita, o la casa por la cual tú hiciste y trabajaste tanto tiempo. ¿Tú acaso ves algo de este lenguaje aquí en este texto? Yo sé que ya te está cayendo el 20, ¿verdad? El Señor le dijo: Padre, dame mi sanidad que necesito aquí ahora. Pero ese es un tema de una mentalidad. Quiero que lo vaya entendiendo muy bien. Así es que seguimos leyendo la historia, ¿te parece? Y dice que el padre no le dijo: a ver, ¿cómo te portaste? A ver, ¿veniste a la iglesia? A ver, ¿qué hiciste ayer? Dice que él entiende ese lenguaje y dice: y se lo dio. Y bueno, entendemos la historia, no me la voy a saltar, aunque esto no me ayuda el día de hoy porque no querría hacerlo, pero vamos a leer la historia. Bien, y dice: no muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El asunto que tú hagas con lo que el Señor te da, claro que sí vamos a tener que dar cuentas, y claro que tenemos que ver en un tema de una mentalidad, porque hay tantos que no tienen una mentalidad correcta que van a desperdiciar lo que el Padre les da. Pero no me quiero centrar ahí porque ese no es el punto. Seguimos avanzando, versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo, ¿qué dice ahí? Malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, porque una creencia limitante, esto lo doy en un curso de finanzas donde siempre digo esto, las creencias limitantes es el verdadero problema, no el que tengas dinero, porque alguien puede llegar y darte aquí ahorita 100,000 pesos, y si tu creencia es limitante, tu creencia es pobre, siempre vas a terminar malgastando y te va a faltar todo de una vez. Entonces eres una bolsa, eres un hueco totalmente sin fondo. ¿Por qué? Porque tienes un problema en tus creencias, porque no sabes para qué es el dinero y no entiendes para qué es y lo malgastas, porque esa es una creencia como tal de finanzas. Pero esta es otra historia y esta es otra enseñanza, y repito, sigo avanzando porque ahí no me quiero centrar. Versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Versículo siguiente, 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17 dice: y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando dice volviendo en sí, es que ha recuperado la cordura. ¿Y dónde está la cordura? ¿En dónde? Otra vez estamos hablando en una mentalidad, en la mente. Hay veces que actuamos totalmente como locos cuando no entendemos quiénes somos y nuestra verdadera identidad y mentalidad como tal. Entonces este hijo como tal estaba ahí, dice que volvió en sí, recuperó la cordura de un estado de identidad, diciendo que estoy aquí, porque ya le había dado el mal de la estupidez del Terian, porque ya estaba comiendo como los chanchos y los cerdos, también se creía uno de ellos, ¿no? Entonces ya estaba ahí comiendo este hijo y dice: yo no soy un cerdo, yo no soy un animal, yo soy un hijo. Y me acordé que mi padre tiene jornaleros, que dice ahí que tienen abundancia.
¿Cuántos están entendiendo esta parte? Tienen abundancia. Entonces, este es el asunto donde una mentalidad que está distorsionada nos hace creer cosas y por lo tanto actuar de una forma muy diferente. Así es que yo quiero que te preguntes hoy si tú dices, ¿de verdad estás volviendo en sí en tu identidad? Si realmente tienes una cordura, y cuando hablas de cordura, estoy hablando de la cordura versus la mentalidad de Cristo, de la identidad que tú eres, porque hoy dije que la enseñanza se llama mentalidad de... Y quiero que entiendas que hay un momento que el Señor nos da para volvernos en sí, y hoy, este día, el Señor nos está dando esta oportunidad para volvernos en sí en nuestra mentalidad. Amén. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra... Fíjese que aquí habla del antídoto que todos los hijos de Dios debemos de comenzar a entender, que es el principio para hacer un cambio de mentalidad. Dice: me levantaré e iré. Algo que me gusta es, otra vez empieza el libre albedrío, porque Dios no lo está obligando, Él hizo lo que quiso. Y Dios no lo está obligando y dice: me voy a levantar y voy a hacer algo. Porque muchos de nosotros hacemos oraciones, pero queriendo que todo sea mágico, y no hacemos algo. Primero, no tomamos una decisión de hacer algo diferente, y dos, de levantarte y hacerlo y ejecutarlo. Porque siempre quieres que Dios venga y haga así, trin, que lo cambie, trin, que me cambie, trin. Cuando aquí te dice claramente una ejecución, te tienes que levantar en una decisión y en una acción, y después viene lo más poderoso: voy a confesar. Diga conmigo: yo tengo que confesar. Porque para poder cambiar mi vida y poder transformar mi mente, yo tengo que activar una confesión. ¿Y qué es la confesión? Es esta... necesidad de decir en dónde estás y a dónde quieres ir, y que realmente estás arrepentido. Porque mucha gente ora solamente con la mente, y yo quiero decirte que cuando la gente solamente ora y dice: ¿estás orando? Señor, me arrepiento, y estás así, solamente estás meditando. Y la palabra dice claramente que si confesares. Así es que, ¿por qué tienes que confesar? Porque tu palabra tiene poder, tu boca tiene poder, y todo lo que tú digas, tanto para mal o para bien, eso es lo que vas a comer. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que va a suceder. Así es que el asunto de confesar tiene un efecto muy poderoso en el mundo espiritual. Y la confesión viene, repito una vez más, de esta necesidad de decir: ya no quiero ser igual. Así es que aquí está un hijo teniendo realmente una necesidad de decir: ya no quiero ser igual. Versículo 19 dice que cuando él piensa esto, porque lo que acabamos de leer es, dice: voy a hacer esto, es decir, ya lo pensó, ya estaba en su mentalidad. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus. Quiero decirte que aquí se nota perfectamente el cambio de mentalidad de un hijo a un siervo, y esto sucedió inclusive desde Adán. Adán tiene absolutamente todo a su disposición, tiene toda la tierra, él solamente ni siquiera pide, él toma, como lo que vimos aquí en el versículo 2, él toma lo que es suyo sin ningún problema.
y Él es abundante, Él es rico, Él no necesita pedir permiso, es más, no necesita trabajar. Pero cuando Adán y Eva peca, entonces entró el pecado, la raíz del temor, la raíz de vergüenza, la raíz de una separación como tal, y entonces cambió su mente de un hijo a un esclavo, a un siervo, y aquí dice a un jornalero. Quiero que entiendas que por qué tenemos una mente trastocada, tergiversada, desviada, para no pensar como un hijo, sino como un siervo, es el pecado. Y en automático nos dice: yo no soy digno de pedirle al Señor que me dé lo que yo necesito. Yo no soy digno de pedirle que me bendiga. ¿Y por qué no te sientes digno? No es tanto por tus emociones, es por lo que tú piensas que tú eres, que eres indigno porque ya pecaste, porque no leíste la Biblia, porque no hiciste A, porque no hiciste B. Y entonces todo esto se vuelve en un tema te separa de tu identidad como tal, tu mentalidad de siervo. Así que este es un punto tan interesante, porque Satanás siempre va a querer venir a implantar esa misma mentalidad que inclusive él mismo tiene, porque a él le conviene que te vayas con él al infierno, porque ciertamente él no tiene la capacidad de perdón como tú y yo sí tenemos, porque él no es hijo, él es un siervo. Va otra vez. Satanás no puede tener perdón de Dios porque es un siervo, y un siervo que fue creado como tal no tiene el mismo acceso al Padre, pero un hijo como tal tiene este beneficio tan tremendo de venir al Padre y recibir ese perdón. Pero Él quiere cambiar nuestra personalidad a través de cómo pensamos. Así es que él dijo: ok, Señor, vengo y regreso a ti otra vez, aunque sea como uno de tus siervos, el que barre. ¿Cómo quieres servirle a Dios? Y aquí tenemos nuestra falsa humildad. Ahí barriendo la calle, Señor, lavando los baños, en donde tú quieras, Señor. Y entonces venimos como con una falsa humildad, y por eso no llegamos a donde tenemos que llegar. Porque nuestra mente ha sido trastocada tremendamente. Y no podemos pensar en grandeza ni siquiera por este mismo punto, porque el pecado nos ha separado y pensamos como siervitos. Y entonces dices: está mal entonces, porque yo le he dicho: ve aquí tu sierva. Y la verdad es que sí. Es un asunto en donde nosotros, si lo decimos en un acto de servicio o en un acto de yo me creo que solamente soy siervo. ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 20, seguimos leyendo la historia. Dice: y levantándose, todo eso, lo que acabamos de leer, lo pensó. Y tú y yo debo decirte que todo lo que hacemos, recuerdan que cuando vimos los estatutos, los mandamientos, la constitución, te dije que el orden debería de ser primero pensar. ¿Cuántos lo tienen ahí? Pensar y hasta el último ejecutar, porque hay mucha gente que actúa sin antes pensar y dice: ¿por qué hiciste esto? Ay, no lo pensé. Porque no tienen concreta y correctamente este ejercicio de pensar. Así es que nuestra mentalidad es muy poderosa. Por lo general, cuando una persona ya pecó, es porque primero lo pensó. No peca nomás así: ay, pues yo lo besé porque así se dio el tiempo y la oportunidad. No es cierto, ya llevabas cavildándolo en tu pensamiento desde hace ratito. Así es que qué importante es lo que hay en tu mente, la mentalidad como tal. Así es que este hijo ya había
determinado algo en su mentalidad y aquí lo ejecutó. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Wow, realmente lo leemos, pero si entendemos que esa es nuestra historia de vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú hiciste lo que tú querías hacer y cuando regresaste al Padre, el Padre no te dijo, no te quiero perdonar? Él extendió sus brazos y dice que Él corrió también para decir, yo corro para abrazarte, y dice que te besó y te curó las heridas y que nuevamente Él te da esa identidad de hijo. Amén. Así que qué importante es entender esto, porque este es el carácter moral que tiene nuestro Dios. El amor. Porque ahorita que sigamos leyendo te voy a decir cuál es uno de los puntos y los errores que muchos de los hijos de Dios creemos de nuestro Padre. Ahora voy a decirte algo también que es una realidad. Nosotros creemos y tenemos una relación con Dios como la tuvimos con nuestro Padre biológico. Es decir, que si nuestro padre biológico nos modeló mal y dicen, no hombre, a mí él me pegaba, él nunca me dio un abrazo de amor. Cuando tú lees esto, te es difícil cambiar en tu mentalidad que tu padre pueda ser amoroso, porque como no lo tuviste, ya tienes un patrón mental que ahí el padre no va a ser, o que tu padre te va a abandonar, o que te va a rechazar. Entonces es ahí donde te estoy diciendo que el tema de la mentalidad se vuelve algo tan crucial en los hijos de Dios, y hacia donde te quiero llevar esta mañana. Así que este es el punto extraordinario de esta historia, de poder revisar la mentalidad de dos tipos de hijos que hay en la iglesia. Seguimos leyendo versículo 21, dice, y él le dijo, Padre, diga conmigo, dígalo otra vez, Padre. Dice, pecado contra el cielo y contra ti, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se vuelve a repetir lo que leímos. ¿Por qué? Porque primero estaba en su pensamiento y después lo ejecutó. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. Dice, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y dice, versículo 24, dice, porque este es mi... Yo sé que entendemos el tema de la fiesta y todo este asunto de que estaba muy contento el padre. Repito, mi enseñanza no va tanto en mostrar lo que ya sabemos de esta enseñanza. Quiero hablar de la mentalidad, porque el hijo vuelve una vez más con el padre, y a veces estamos aquí en la iglesia diciéndole, Señor, no soy digno, porque le decimos, Señor, no soy digno, Padre, de que me perdones. Mira que no cambio, mira que sigue mi matrimonio igual, mira que mis hijos están. Y entonces tú empiezas a hablarle a un Señor distante, y a veces dices, creo que no soy digno todavía. Pero esta historia nos muestra una mentalidad, cómo el diablo distorsiona a través del pecado y cómo quiere separarnos de esta relación. Y yo quiero decirte que Dios creó hijos, no creó siervos. Y cuando Dios crea hijos, es para amarlos y para tener una relación con ellos. Yo te pregunto, ¿para qué quisiste tener a tus hijos? Y dices, bueno, es que se me chispotearon, o los quería para ser feliz, o para perpetuar mi apellido. ¿Cuáles son tus motivos para tener hijos? Dices, pues no sé, pues es que así es el camino de la vida. Pero realmente no entendemos para qué queremos tener hijos, y Dios sí sabe para qué quiere tener hijos. Él quiere tener hijos primero para tener una relación con ellos, y dos, para que gobernara la tierra, porque para eso creó al ser humano, para que fuera una sucursal del reino de los cielos aquí en la tierra, no hasta que te mueras.
Entonces aquí viene, y entonces este hijo que trae una mentalidad distorsionada, que trayendo la cola entre las patas del pecado, le dice: sí, está bien, yo no puedo aspirar a algo más, porque ya dejé tus caminos, Señor, ya me aparté y ya dejo de venir a la iglesia, vengo una vez al mes, y todas esas cosas que sí están incorrectas, pero el enemigo te las lanza una y otra vez como juicios para apartarte de la relación, y todo eso él va sembrando en tu mente semillas para apartarte de esa relación, y por lo general cuando pecas dejas de venir a la iglesia y ya no oras y ya no lees. Y entonces dices: aquí, Señor, entonces soy un siervito y lo que tú quieras darme, y si me das salvación hasta lo último de mis días, ya me quedo por bien servido. Mentalidades. Y ese hijo y esa hija llegará hasta el final de sus días, pero no habrá cumplido su propósito para el cual el Señor quería que tú nacieras en este mundo. Porque el Señor te mandó como embajador. Ya tienes esa prédica, ya no voy a repetirla de nuevo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero el problema es la mentalidad. Diga: el problema es la mentalidad. Así que estamos hablando de que viene este hijo y dice: ya me lo gasté todo. Pero el padre, que es la fuente de riquezas como tal, dijo: tráiganme. Porque él dice que llega con esta actitud diciendo: pues ya me gasté todo lo que él me había dado. Pero en realidad dice que entonces el padre dice: tú no sabes que yo soy una fuente ilimitada de poder, tú no sabes que yo soy una fuente ilimitada de riqueza. Y entonces le demuestra una vez más y le vuelve a decir: porque este es mi. Así que este es el punto interesante de saber si somos hijos y qué tipo de mentalidad tenemos. Así es que sigamos revisando qué es lo que sigue. Versículo 25. Aparece el otro hijo. Diga conmigo: aparece la otra mentalidad. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 26. Dice: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Sigue conmigo. Dice: y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo, y le ha traído los mejores vestidos y le ha traído lo mejor de lo mejor. Dice: por haberle recibido bueno y sano. Versículo siguiente dice: entonces se enojó y no quería entrar. Dice: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Segunda mentalidad que hemos vivido enojados, amargados, porque dices: vienes y le sirves al Señor, pero tu cara no cambia, tus actitudes no cambian. Y entonces tú dices: no se supone que es un gozo servir, pero lo ves más como un tema de: estoy enojado porque aquel que no ha venido 8 meses viene y le saludan: ay, hermano, qué bueno que vino. Y tú dices: pero si no hace nada. Y hemos vivido enojados con las bendiciones que le da el de al lado. Cuidado, porque debemos de revisar esas mentalidades, que sí es verdad. Y cuando digo que sí es verdad que nos pasa decir: ¿por qué si yo estoy orando? ¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué el Señor no me bendice como aquel que no se lo merece tanto, que no ha hecho, que no va, que no hace? Entonces ahí estamos viendo un tipo de mentalidad. Y dice: y no quiero entrar a la fiesta. Y no quiero entrar, que es entrar a la fiesta, el gozo de tu Señor, porque el reino de los cielos es abundancia, es paz, es riqueza, es gozo como tal. Y dice que mientras que estamos enojados, quejumbrosos, dice que el Padre nos ruega que entremos al reino de los cielos.
Dice que el padre le rogaba, y nosotros hemos estado así por mucho tiempo. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos porque no hemos entendido nuestra mentalidad de qué somos, no hemos entendido nuestra identidad. Y entonces ahí el padre le dice: hijo, entra al reino de los cielos. Y tú dices: no, es que a mí no me toca que me bendigan, bendices mejor a aquel. Y entonces estamos construyendo, ¿en dónde? Fortalezas mentales. Fortalezas mentales que nos impiden entrar. Y por más que tu padre te esté jalando, si tú no quieres, eso no va a suceder. Porque si algo te puedo decir y algo estoy convencida, es que mi padre es un caballero. Él no fuerza voluntades. Porque si no, entonces nos hubiera creado como siervos, pero nos creó como hijos. Decide tú. Así que qué importante es esto, porque estamos llenos de juicios. No estoy hablando allá afuera, aquí adentro. Y aún así podemos decir: mira, Señor, mira cómo los malos prosperan. ¿Cuántos han dicho eso? Los malos prosperan. Y entonces tú dices: ¿y yo qué te sirvo? ¿Por qué estoy así? Porque estoy mendigando, porque estoy en la pobreza. ¿Por qué? Y la respuesta es por tu pensamiento. Otra vez la respuesta es por tu pensamiento. Versículo 29, vean la respuesta que le da el padre. Esto es algo muy poderoso. 29, hija. ¿Quién está por allá? Dice: mas él respondiendo dijo al padre. Bueno, aquí sigue el argumento de la mentalidad del otro hijo. Dice: cuando le responde esto es porque el padre le rogaba: ven, hijo, entra, entra. Y entonces dice que él le vuelve a responder una vez más: he aquí tantos años no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero aquí es donde yo quiero que cheques la mentalidad. Dijo ahí que le servía, y dice: y no te he desobedecido, como buen soldadito, como tal. Vea la mentalidad de siervo. ¿Cómo se creía este hijo? ¿Un siervo? Ya vimos la mentalidad del otro hijo: padre, dame. Oye, pero ¿qué está pasando aquí si la historia del malo era la del otro? Qué maravillosas las escrituras, como las revelaciones nos pueden dar giros a las historias. Pero este hijo, que había sido súper mega obediente, el problema estaba en su mentalidad. ¿Qué sigue? Versículo siguiente. Dice: pero cuando vino tu hijo, sigue el reclamo otra vez. Pero cuando vino pero le dice algo muy interesante: tú. Qué interesante que este otro hijo sí reconozca a como hijo, pero a como siervo. Él se ve como siervo, pero sí reconoce al otro como hijo. ¿Por qué? Porque el otro sí tenía acceso al padre y no. Porque el otro le dijo: padre, dame. Y el otro: ¿puedo tomar un cabrito? Ni siquiera me has dado nada. Señor, ¿puedo ser sano? Porque al otro sí lo sanas y a mí no. Y el padre dice: ya no sé cómo forzarte a entrar. Ya no sé cómo forzarte a entrar a las riquezas de tu bendición, y tú sigues allá pobre, miserable, amargado, enfermo. No sé cómo decirte, pero si tú ves al del otro lado, al de la derecha, al de la izquierda, que si lo ves, ese sí es hijo. ¿En dónde está el problema? Versículo 31. Él entonces le dijo, aquí vean esta respuesta tan interesante. ¿Quién le dijo ahora sí? El padre dice:
hijo. Otra vez, ¿cómo le dijo? ¿Cuántas veces tendría que estar el padre viendo así, crash, crash, hijo, que te estoy llamando, hijo, hijo, pata. Mándeme, mi Señor, tu siervo, no soy digno de recibir nada tuyo. Mentalidades. Para entrar al reino de los cielos y ser ese embajador del reino y poderme poner una corona y poderme sentar en las sillas de autoridad en este mundo mundial, yo necesito saber que yo soy hijo. Necesito saber que soy heredero, necesito saber que soy esa persona adecuada, correcta. Pero el problema es cuando no entendemos que somos hijos. ¿Por qué? Por nuestra mentalidad. Entonces le dice así: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Otra vez, ahí va de nuevo. Hijo, tú siempre estás conmigo las 24 horas del día y todo lo que yo tengo aquí arriba también es suyo. Es que esto te tiene que caer no en la mente humana, sino en la inteligencia espiritual y en tu espíritu. Porque decimos, wow, ¿qué necesita el Señor hacer contigo para que entienda que tienes acceso a todo lo que hay en el reino de los cielos? Y este es un ejercicio que es complejo de cambiar en la mente, porque aquí decimos sí, aménes, pero el problema es mañana cuando lo ves en tu cartera en ceros. El problema es cómo tú piensas. No significa que eso no sea una realidad. El problema es que tú crees que es tu verdad. Y la verdad es que el Padre nos dice a través de esta constitución todo lo que tendríamos que estar contestando por medio de nuestro lenguaje, de una mentalidad de hijo como tal. Entonces, si todas las cosas son mías, quiero que pienses por un momento, ¿todas las cosas son mías? ¿De verdad, Señor? ¿En qué cosas piensas? Dime algo, dame una lluvia de ideas cuando dices, ¿qué sería todo mío? ¿Qué creerías que sería todo tuyo? Pensamos en un tema de terrenos para la iglesia y todos decimos, ¿por qué estamos, Señor? Por favor, danos un pesito, danos para poder comprar la iglesia. ¿Por qué esa mentalidad? Porque no hemos entendido que todas las cosas son nuestras. ¿Por qué no lo tenemos entonces? Diga otra vez, por mi mentalidad. Así que esta historia nos muestra dos tipos de hijos y un mismo padre. ¿Verdad que sí? ¿El padre fue diferente con uno con otro? Pero siempre hay dos hijos y su problema fue vamos, dígalo fuerte, Así es que les hice un cuadrito rápido ahí. Y acabamos con esta historia que nos modeló perfectamente para revisar el tipo de mentalidades. Pero te traigo un pequeño resumito de una mentalidad de siervo versus mentalidad de hijo. Y espero que se vea, si no lo revisamos concretamente. Una mentalidad de siervo siempre vive en temor y obligación, versus la mentalidad de hijo vive en una confianza y amor, y eso nos lo modelaron estos dos hijos. Uno se percibe como trabajador contratado. ¿Cuántos se perciben como trabajadores del cielo? Por eso viven con recursos limitados del presupuesto del día de hoy, ya no más tu salario, listo, bye. Pero un hijo se reconoce como miembro legítimo de la familia y por eso puedes accesar a las bóvedas celestiales una y otra vez, amén. La mentalidad de siervo busca aprobación por mérito. Señor, mira que ya vine a servirte el domingo, por eso me merezco que tú me bendigas. Error. El hijo, una mentalidad del hijo descansa en la gracia y en la obra de Cristo. Y por último, el siervo jamás disfruta de la herencia, jamás. Pero el hijo disfruta de la herencia que hasta se la malgasta y tiene para regresar al padre y decir, dame otra vez.
Wow, tremendo, ¿verdad? Así es que con esto poquito yo te pregunto, ¿qué tipo de mentalidad estás teniendo? Y hemos creído con fe, gracias hija, escúcheme bien iglesia, hemos creído con mucha fe que podemos avanzar a un futuro mejor solo con fe. Dijo amén, y es porque muchos que lo creemos así, debo decirles que no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Hemos creído que solo con fe va a cambiar mágicamente nuestras circunstancias, porque creemos en un Dios. Y para avanzar en el reino de los cielos, realmente esta es una verdad a medias. Necesitamos fe, por supuesto, pero es una verdad a medias. ¿Y por qué es una verdad a medias? Porque si solamente fuera con creer en Dios, bueno, aquí todos estaríamos en victoria y haciendo proezas barbarísimas, porque yo estoy segura que tú crees en Dios. Otra vez, ¿lo entendiste o no lo entendiste? No es solamente con un tema de creer en Dios. Es un asunto de cambiar nuestra forma de pensar, porque si yo sigo pensando como esclavo, como siervo, no voy a poder acceder al reino de los cielos y todo lo que hemos estado hablando de esto. Yo no voy a poder orar por alguien y que sane si yo no entiendo mi identidad como tal, porque no es por fe, es lo que yo creo de mí. Si yo digo, ¿cómo voy a orar por las personas si yo mismo no estoy sano? ¿Cuántos lo han pensado? Pero creen en Dios. Creen en Dios, ¿verdad que sí creen en Dios? Tienen fe en Dios, pero eso no es suficiente. El tema es lo que tú creas de ti mismo en tu mentalidad para poder accesar y acceder a todo lo que Dios tiene para ti. Y fíjate que te lo voy a demostrar en lo que dijo Juan 8, 31 al 36. Mientras que tú y yo tengamos una misma mentalidad de esclavos, de siervos, y no una mentalidad de hijo, realmente no podríamos acceder. Así es que fíjate lo que dice su poderosa palabra el Señor. Jesús está teniendo una conversación con unos judíos que sí le creyeron, es decir, con unos humanitos como tú y como yo. Y fíjate lo que les dice. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y dice versículo 33. Le respondió: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú nos dices que nosotros vamos a ser libres? Porque el Padre le está diciendo que realmente, como ellos están pensando, son unos esclavos, y ellos están diciendo: pero por supuesto que no, nosotros venimos de los descendientes de Abraham. O sea, nosotros hay una estirpe, aquí hay niveles. ¿Cómo nos dices que somos esclavos como tal? Y entonces Jesús les vuelve a responder. 34, por favor. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es decir, cambia una mentalidad a esclavo. El pecado siempre nos va a cambiar nuestra mentalidad de esclavo. Versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero ¿quién sí queda? El hijo sí queda para siempre. Ojo aquí. Cuando dice queda en la casa, es el siervo, el esclavo no tiene heredad como tal. Yo no lo contemplo, él no va a vivir conmigo, no vive conmigo, pero el que es hijo, dice, va a quedar para siempre. Versículo que sigue, 36. Así que si el hijo os libertare, seréis. Y hoy vengo
a decirte que necesitamos ser verdaderamente libres de la mentalidad de siervos, porque no vamos a permanecer ni aún en este mundo en victoria y alcanzando los propósitos de Dios, porque ahí dice que no vamos a permanecer, seremos efímeros, pero un hijo permanece para siempre. Y todo esto yace en la libertad que el Señor nos dio de ser hijos y de entender, no tan solo de creer, sino de pensar que soy un hijo de verdad. Así que yo no sé tú, pero yo leo esto y yo veo que esto es un asunto serio, de que realmente hemos dicho, sí, yo soy hijo de Dios, pero no hemos entendido para nada la magnitud de lo que esto significa, porque seguimos viviendo como siervos, como esclavos. Gálatas 4:7. Así que lo que Jesús les estaba diciendo a estos que habían creído en Él, por eso te digo que las creencias de tener fe no le ayudaron. Ellos creían ahí y les dijo el Señor, su mente está muy mala, no van a poder avanzar para hacer lo que yo hago si ustedes no cambian su mente. Pero entonces viene la solución cuando dice, ¿y cómo me va a libertar el Hijo? Lo que sucedió en Gálatas, más bien lo que narró el apóstol Pablo a los Gálatas, que sucedió en los evangelios, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, siguiente hasta el 7 por favor, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Que es bajo la ley? Bajo el pecado, bajo una esclavitud, bajo la mentalidad de esclavos, de siervos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de... Alto ahí. El Señor nos adoptó. Éramos bastardos, éramos huérfanos, pero el Señor dice, yo los adopté. Yo los adopté como mis hijos y nadie me está obligando. Yo los quiero adoptar porque tengo tanto amor que necesito abrazarlos, necesito darles mi herencia, necesito llamarlos mis hijos para tener una relación con ustedes. Y necesito que entiendas que yo quise que fueras mi hijo. Versículo 6. Y ahora que ya somos hijos, dice, y por cuanto sois, vamos, dígalo fuerte conmigo, y por cuanto sois, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, alto ahí. Dice que envió el espíritu de su Hijo porque tú y yo en nuestra mentalidad humana no nos creemos que somos sus hijos. Por eso es importante que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, porque Él, que es Cristo Jesús, que fue encarnado y ahora es espíritu, ahora vive en nosotros, y yo puedo sentir esa aceptación y sentir que puedo acceder a los superpoderes, acceder a las riquezas, acceder a todo lo que Jesús hizo, porque Él está dentro de mí. Se supone. Y entonces cuando está verdaderamente en ti, porque no es tu creencia de sí soy hijo, sí soy hijo, sí soy hijo, no, es que estás entendiendo que eres un hijo. Entonces yo puedo decir, Abba Padre, mira, ven y tráeles a esta iglesia, Señor, un renuevo en su mentalidad. Y yo tal vez podría hacerlo como una oradora, como un speaker muy experimentado y decir, ay sí, yo sentí bonito, pero en realidad ese no es el tema. Yo lo estoy haciendo con una declaración de la autoridad que tengo de mi Padre. Y puedo creer y entender que va a suceder lo que yo estoy declarando, porque tengo esta identidad como tal. Amén. Último versículo que dice ahí, dice, así que ya no eres esclavo, así que ya no eres más siervito, sino que eres hijo. Y si eres hijo, vamos, dígalo, y si eres hijo, heredero. No te ha quedado claro todavía. Dice el Señor, ahora ya no eres esclavo,
esclavo, y la esclavitud nos hace actuar con temor, con parálisis, con vergüenza. Por eso no pedimos, porque nos sentimos indignos. Por eso no hacemos, porque realmente no entendemos nuestra identidad. Pero cuando Dios nos dice: hey, eres mi hijo y heredero, toma lo que te pertenece. Pero me temo, hermanos, que nos da el síndrome que sí existe del hijo adoptado. ¿Sabían ustedes que cuando una familia real en la humanidad adopta a un hijo, trae una transición de adaptación como tal de esos hijos? Porque hay un síndrome. Y te los quiero mencionar aquí porque igual y tú tienes alguno de ellos. Ponme ahora sí la imagen 2, hija, por favor. Este es el síndrome que en psicología tienen los hijos adoptados. Primero, luchan con un tema de una confianza inicial porque se sienten inseguros si realmente van a ser aceptados como hijos. Se sienten inseguros. Tienen el reto, fíjense, el reto es creer que de verdad los padres adoptivos los aman. Y que es genuino y que va a ser permanente, porque ellos piensan, como han sido rechazados, como han sido totalmente despreciados, ellos piensan que estos padres los van a rechazar nuevamente y los van a despreciar. El síndrome que pasa en la identidad y la pertenencia, a veces cargan con la idea de si son diferentes, y más si hay hijos biológicos, es decir, si son menos legítimos como tal. ¿Cuántas veces te has sentido menos legítimo que el pastor? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Estos síndromes son reales cuando adoptas a un hijo, pero ¿qué tal que tú y yo los estamos viviendo y no hemos entendido esto? Tenemos un desafío a abrazar la nueva identidad. Oye, pero si tú y yo estuvimos aquí en una enseñanza donde hicimos un contrato al rechazar la ciudadanía y aceptar nuestra nueva identidad, ¿cuántos lo hicieron? Pregunta, ¿qué ha cambiado? Es que el papel no funcionó, pastora. Ese no estaba ungido, ese no tenía la oración buena. No, es que el problema, el papel era una declaración de poder para cambiar algo en tú. Puedes firmar 1000 papeles, pero si todavía no ha cambiado tu mentalidad, vas a seguir igual. Entiendan que la mentalidad es tan importante. Temor al rechazo, pueden pensar que deben ganarse el cariño, fíjense qué interesante, con obediencia o buen comportamiento. ¿A quién se parece? Al hijo, al otro que pensábamos que era el buenito. Proceso de adaptación, el ajustarse a las nuevas reglas, costumbres y afectos es un proceso. El reto es abrirse al vínculo emocional y confiar en la estabilidad del hogar. Es decir, es cierto, acostumbrarme a que aquí dice, ay, aquí dice que todo lo puedo en Cristo, pero en realidad no me paro porque digo que no puedo, que soy un inútil. Ajustarme a las nuevas reglas, a las nuevas normas del comportamiento del reino de los cielos. Se dice sencillo, pero realmente no lo es al momento de ejecutarlo. Gracias, hija. Ahí se los mando por los que dicen, está muy chiquita la letra, se los mando ahí en el chat de comunicación. ¿Cuántos van entendiendo que probablemente estemos teniendo el síndrome de hijos adoptados? Así que necesitamos hacer un cambio en nuestra mentalidad y necesitamos ser verdaderamente libres. Y este es un primer reto. Ahora les traigo el segundo reto. Vamos a suponer, no vamos a suponer, vamos a creer que ya nos ha caído que somos los hijos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos un segundo reto, y nuestro segundo reto es que ahora pensemos como nuestro Padre piensa, porque si dice que somos hechura suya, somos hijos del Rey, entonces si yo soy un hijo del Rey, por lo tanto me tengo que comportar como
como un rey. Y no tan solo comportar, tengo que hablar, tengo que dirigirme como tal, como Él lo hace. Pero ¿cómo piensa nuestro Padre? Ese es el asunto. ¿Cómo piensa mi Padre? Porque yo debo de hacer lo que mi Padre haga. Así es que hoy te traigo cuatro puntos de pensamiento que quiero saber y que tú te hagas en un checklist rápidamente si tú piensas como tu Padre. ¿Te gusta? Ok, ¿cómo piensa mi papá? Isaías 55, 8, 9. Mi papá, o sea, puedes decirle, o sea, mi papi, o sea, puedes hacerle como tú quieras. Mi papito, Abba. El asunto está en que tú te creas quién es tu Padre Celestial. Mi papá piensa esto. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son tus caminos, dijo Jehová. Versículo siguiente dice, como son ¿qué? Más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, mi papá piensa siempre 1, 2, 4, 5 veces más alto que lo que yo puedo pensar. Si tú crees que estás bien ahora, no, eso no es estar bien ahora. Pregúntale cómo piensa el Señor de ti. Por lo general, una profecía es la forma de cómo Dios te ve. Cuando te dice yo te veo con negocios, y tú dices, Señor, ¿pero qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Señor? No me ves aquí, que no tengo, estoy desempleado, que no soy nada, que no tengo ni siquiera para pagar la renta este mes. Y entonces es ahí donde dices, siempre quieres pensar, crees que tu padre piensa igual que tú, pero él dice, Señor, yo estoy pensando más alto de ti, de lo que tú piensas como tal. Por eso es que cada profecía que el Señor te da son pensamientos de altitud, de altura, que tú no te puedes imaginar. Y ese es el problema, que queremos encasillar a Dios en nuestros pensamientos tan chiquititos. Pero aquí decimos que sí le creemos. ¿Ves? El problema no es si le crees o la fe, es la forma en cómo tú piensas. Porque si no, entonces ¿por qué no hemos avanzado? Yo pregunto. Porque todos ustedes creen, yo estoy segura que ustedes creen en Dios, pero eso no es suficiente. Es el tema de tu mentalidad, y la mentalidad a la cual tenemos que estar todo el tiempo imitando es a la que dice aquí, mis pensamientos son más altos. Yo te pregunto sobre alguna circunstancia que tú estés pasando en este preciso momento, ¿cuál es tu pensamiento que tienes ahora? ¿Sí o no? ¿Tus pensamientos son negativos, de juicio, de desesperanza? ¿Cuántos piensan más alto? Decir, ve más allá. Si algo dijo Jesús, siempre es, ven, sube acá. Cuando Juan está desterrado en la isla de Patmos, tiene este encuentro con Dios, y Dios siempre le dice, sube acá. Porque el subir es ir al mismo pensamiento que Dios, pero nosotros siempre queremos bajarlo a nuestros limitantes y pobres pensamientos. En finanzas, cuando les enseño esta parte de las creencias potenciadoras versus creencias limitantes, esto es lo que hacen los millonarios. Esto te lo digo en serio. Los millonarios trabajan demasiado en su mente en las creencias limitantes que tienen, para cambiar por un pensamiento potenciador, se llama. Si dicen, necesito crear toda una franquicia, ellos no dicen, no, es que no puedo, ¿cómo lo haré? No, es que ¿dónde saldrá el dinero? No. Ellos ponen qué es lo que los está limitando y dicen, voy a poner un pensamiento potenciador para saber cómo sí. Porque la mente la entrenas. Y esto lo entrenas allá en lo profesional, lo entrenas en lo millonario, pero
Los hijos de Dios deberían de estar no entrenados, ese debería de ser su diario vivir, porque ellos entienden la mentalidad de su creador, de su padre. Así es que si tú todo el tiempo estás bajando a Dios, a tu mente limitante, entonces tienes una mentalidad de siervo o esclavo, cualquiera de los dos. No somos verdaderamente libres, ¿verdad? Pero esta mañana lo vamos a hacer, amén. Ay, Señor, enséñanos a pensar como tú. ¿Qué harías con la mente de Dios donde dice, súper alto? Sigamos, te doy otro, te dije 4. Primera de Corintios 2:9. ¿Cómo piensa mi papá? Porque yo tengo que modelar como hijo, tal cual. ¿Cómo piensa mi papá? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que... Yo no sé cómo va a salvar mi matrimonio. No lo has visto, no lo has oído, no entiendes. Yo no sé cómo el Señor me va a llevar a la presidencia de México. No lo has oído, no lo has visto, no lo has entendido. Yo no sé cómo voy a hacer que estos hijos estén en total servicio para el Señor. No lo has oído, no lo has visto, porque tu mente limitante solamente con lo que ya vio, con lo que ya oyó, piensa que eso es todo lo que Dios puede hacer. Error. Una mentalidad equivocada. Estamos pensando como Dios, porque cuando vienen los profetas a decirnos cosas, por lo general nos insultan a la mente humana. Insulta, todo lo que Dios dice son cosas que no hemos visto, ni hemos oído y ni siquiera hemos pensado. Así es que aquí nos damos cuenta que nos llamamos hijos de Dios, pero somos bien adoptados o más siervos y no pensamos como Dios piensa. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Así es que ese es el problema. Nosotros queremos encasillar a Dios en nuestra pobre imaginación, y a veces nuestra imaginación, cuando le decimos, hermano, imagine, sueñe, y dices, ya ni sé ni qué soñar. ¿Cómo se ve? Una pregunta que se hace en lo profesional: ¿cómo se ve usted a 1 año, a 3 y a 5? Y la gente no sabe responder. ¿Sabes por qué la gente no sabe responder? Porque no se ha imaginado, no vive al día, vive con los embates que está en el día y ni siquiera ha podido proyectarse. Pero los millonarios de allá, ellos sí hablan de las proyecciones, pero lo dice aquí en la Biblia. Pero ¿por qué ellos lo ejecutan mejor que nosotros? No nos debería de dar de verdad un tema de algo estoy haciendo mal. Jeremías 29:11. Estoy terminando, para que despierte el que se vino a dormir. Vamos, usted sabe quién se vino a dormir, despiértelo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice mi papá. Pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que espero. ¡Wow! Mi papá siempre está pensando cosas buenas de mí y está pensando cómo darme eso que yo quiero, que está acorde a su voluntad. No te vayas a ir por la raya. Ay, eso sí no. El tema es que hay gente en la iglesia que siempre está pensando que Dios es castigador, y como no hicimos A y no hicimos B, nos va a caer el juicio de Dios, y por eso lo que estamos pasando es porque Dios pensó en cómo castigarnos este día. Y tenemos un problema de mentalidad como siervos, porque como no hice algo, no es transaccional, entonces no voy a ser merecedor a hacer algo. Pero el Señor siempre está pensando pensamientos de bien. Entonces, yo como pienso todos los días, ay, ya empezó mal el día, ya se va a poner peor.
Hoy ya no hizo calor y eso ya significa que se nubló el día y hoy va a ir mal. Y todo el tiempo tus pensamientos están pensando de mal en mal. Pero ¿cómo piensa mi papá? Bien y paz. Y que todo va a terminar bien, que siempre va a terminar bien la historia, sin importar las pruebas, siempre va a terminar bien. Así es que nosotros deberíamos de pensar como nuestro Dios. Imagínate si pensáramos como dice aquí Jeremías. Señor, los despertamos y así, se despiertan hasta con una sonrisa y de buenas y no gritan y no están de malas. No, eso no somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios despertamos así como los ositos cariñositos, ¿verdad? Llenos de amor. Chill, 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 chill. Y cuando despertamos y lo primero que le decimos, ay, papita, estoy expectante por lo bueno que harás este día por mí. Y te emocionas para decir, ¿qué vas a darme el día de hoy? ¿Te das cuenta del tipo de mentalidad tan diferente? Pero nos paramos, Señor, ¿querrás el día de hoy ayudarme? ¿O por qué no me ayudas? Y siempre nuestra boca está llena de queja. Y ahí y nos damos cuenta cómo el problema de la mentalidad no es algo que podamos hacer isofacto, porque cuando Dios dijo, voy a sacar a mi hijo Israel, hablaba de todo el tema de sacarlos de Egipto. No habló como este pueblo contumaz y rebelde, que aunque sí lo dijo, de todas maneras habló siempre como su hijo. Hablaba de cómo pensaban. Y dijo, los voy a sacar de ahí, pero los sacó de la esclavitud, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Ellos seguían libres físicamente, pero esclavos en la. Entonces el problema está en la. Y ellos creían también en Dios. Por eso te estoy diciendo que es una verdad a medias, por eso es una mentira. No solamente con creer en Dios, sino es hablando con cambiar nuestra mentalidad. Último, porque yo te podría decir un montonal aquí de cómo piensa Dios, pero esa es tu tarea, ver la constitución de cómo piensa. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estamos hablando de que mi Señor, mi Padre, ya vean cómo decimos mi Señor en automático, pero lo hacemos como un tema de reverencia, pero tenemos que cambiar hasta inclusive esa parte. Créanme que yo estoy haciendo esos cambios de lenguaje en mi persona. ¿Por qué? Porque necesito entender para poder accesar y cumplir con el propósito para el cual Dios me mandó. Porque cada cosa que me ha dicho, que naturalmente en mi humanidad, en mi limitante imaginación, digo, pero ¿cómo lo haré? ¿Cómo llegaré? ¿Cómo haré eso que me están diciendo? Y no lo entendemos porque nuestra mente está limitada. No hemos entendido nuestra mentalidad de hijos. Así es que esto es importante decir, que Él hace mucho más abundante. Él no es escaso. Nosotros como mentalidad latina tenemos el tema de rápido, agarra, ¿verdad? Ponemos un pastel y decir rápido, fórmate, y para mi mamá, para mi hijo, para mi tío, y dices, ahí está. Y la mentalidad latina es agárrate hasta el florero, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque se acaba, ¿sí o no? La mentalidad es se acaba. Pero una mentalidad como piensa Dios es que Él es abundante. De hecho, de Él proviene todo. Entonces decir, no, llévate el pastel. Mi papá es el pastelero y él tiene toda una pastelería para llevar. Así es que yo no me voy a pelear por una porcioncita como siervo, sino yo tengo toda una pastelería a mi disposición, porque yo sé y pienso como mi papá. Por eso es importante. Vamos, déselo a Dios si lo va a pensar, si lo va a hablar, perdón.
Tenemos que quitar muchos problemas de nuestro pensamiento. Cuando dices, si yo pongo esto en la mesa, es más, cuando diezmas, cuando frenas, es que es todo lo que tengo. Esa es tu mentalidad pobre. No has entendido que de Dios viene toda la abundancia, Él es la fuente. Y entonces cambia mi manera de orar, cambia mi manera de declarar, porque yo declaro que viene del norte, del sur, del este o del oeste, vienen los recursos a mi vida. Y créame, ha venido de una manera sobrenatural. Entonces es ahí donde dices, wow, cambia el asunto si yo digo, Señor, por favor, ayúdame a, Padre, dame lo que es mío. ¿Piensas como Dios? ¿Piensas como tu papá? Haga la pregunta. Hágase la pregunta y contéstese. ¿O va a contestar como la hawaiana para no comprometernos? Si no. Bien. ¿Cuánto no hemos alcanzado y no hemos entrado verdaderamente en el reino de los cielos por nuestra mentalidad? ¿Cuántos de verdad lo entienden hasta aquí? ¿Qué haríamos si al menos tuviéramos estos 4 pensamientos que nuestro Padre tiene? Porque hay muchos, te digo, no me da el tiempo, ya se fue el tiempo, se acabó y se fue. Entonces el tema es, con estos 4 pensamientos que Dios tiene, ¿qué harías? Y en el coaching se dice una pregunta cuando una persona está atascada en un problema y le dicen, imagínate por un momento que no hubiera ninguna limitación, ¿qué harías? Y aún la gente dice, no, pero es que sí lo hay, que no lo hay, no, es que es una, imagínate, es que no puedo. Imagínate si pudieras correr y no tuvieras limitaciones en tu cuerpo. Uy, no, pues yo haría. Y entonces nos cuesta inclusive soñar algo de, oye, es un supón apenas y ni siquiera puedes hacerlo. Ve qué mente tan limitante tiene. Imagínate que eres rico, que ahora es el próximo millonario como tal, que va a poner iglesias. Pero aunque decimos amenes y digo amén, amén a esos amenes, el tema del siguiente paso es, ¿qué vas a accionar y qué vas a pensar? Te lo modelamos en la historia. ¿Qué vas a pensar y qué vas a accionar para ejecutar ese tema de ser esa persona que Dios te dijo que tenías que ser? No hay limitaciones, ¿qué harías? Y se oyen los coyotes. Así que con esto quiero decirte, hermano mío, hermana mía, que realmente nos falta trabajar en nuestra mentalidad de reino y en una mentalidad de hijo, porque yo quisiera hablarte lo subsecuente de mentalidades, hablando de la riqueza específicamente, para cambiar esos patrones limitantes que tienes. Pero no puedo ir allá si primero no sabes que eres hijo, porque un hijo es el que va a tener la heredad, un siervo no. Así es que por eso estoy empezando desde acá y sigo apuntalando a decir, Señor, dime cómo se come esto del reino, por favor, porque necesito entenderlo, necesitamos entenderlo. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Ya lo modelamos aquí a través de estas historias. Número 1, confesar que hemos pecado. Número 2, no conformarnos con nuestro pensamiento. Romanos 12:2 ya no lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Y Romanos 12:2 lo hemos visto y entendido, pero no ha caído a nuestro corazón esto que dice la palabra de Dios. No te conformes, porque muchos de nosotros nos hemos conformado con el estilo de vida que tienes, con el número de cuenta que tienes, es decir, ¿cuántos ceros hay en tu cuenta? 2, 3, 4, 5. Uy, no. ¿Cuántos pueden pensar en que su cuenta bancaria puede tener hasta 15 ceros? Y muchos en su mente desde ahorita, si ni 1,000 pesos traigo. O sea, 3 ceros. Bueno, ni 2 ceros, ni 100 pesos. Ni 100 pesos trae esto. No te conformes. ¿Por qué te conformaste
al carro de la carcancha vieja que... Hay tiempos y temporadas, pero el problema es cuando ya nos conformamos. El problema es cuando ya nos conformamos. Dice el Señor, no te conformes. Paso número 2, 1, confiesa. 2, no te conformes. Dice, no te conformes a este siglo. Y ya te lo he dicho, este siglo son 100 años. Lo más que puedes vivir, o con fe como el pastor Gerardo, hasta 100. Él quiere vivir 120, que Dios le ayude. Pero dice que no te conformes a tus 100 años que vas a vivir, que puedes vivir. ¿Se entiende? Dice, no te conformes, dice, transforma, ¿qué? Y renueva, ¿qué? Tu entendimiento, es decir, tu mente, cómo piensas. Transfórmalo. ¿Cuándo? Todos los días. Porque si hoy ahorita te está cayendo el 20, pero mañana otra vez vuelves a ser esclavo, mañana tienes que renovar otra vez tu mente y renovarla. Y dice, para que compruebes, fíjate que aquí nos dice, ¿para qué? Para que compruebes cuál es la mente de tu Padre. Y dice que Él es buena, agradable y perfecta. ¿Qué cualidades tan extraordinarias tiene esto? Todo lo que tú piensas es agradable, perfecto, extraordinario. No, entonces ¿cómo piensa nuestro Dios? Es así, pero tenemos que renovar nuestra mente, porque si no, nuestra mente seguirá todavía con muchas limitaciones mentales y eso nos impedirá avanzar en el reino de los cielos. Pero hoy estamos entendiendo que no, amén. Así es que diga, yo debo de aferrar a cambiar mi mente. Entonces cuando estés ahí en tu mesa diciendo, mira mis frijolitos, y yo amo los frijoles, a mí me gusta, soy mexicana, pero cuando estoy hablando, cuando hablas con esta actitud de falsa humildad y de un tema de pobreza, de escasez, de aquí están mis frijolitos y mi taquito, y eres raquítico hasta en lo que das, en quién eres, en cómo das. Hay un problema de aférrate, no te conformes, tienes una mentalidad muy mala, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús se va a ir. 3, abraza tu identidad como hijo heredero. Te estoy dando las soluciones. Cada vez que desmenuzamos problemas, ¿verdad que los hemos desmenuzado? Siempre damos las soluciones. El tema es que tú lo ejecutes. Amén. Número 4, estudia la mente de tu Padre y hablemos como Él habla. Ahí va a estar nuestra victoria. Quiero decirte esto, en el coaching se dice esto, lo que no existe en tu lenguaje no existe en tu mundo. Esto es una realidad, tú no puedes hablar de inversiones, de finanzas, de ser millonario, y como no lo hablas, por lo tanto no existe en tu alrededor. Entonces esto es una realidad. Yo debo de estudiar cómo piensa mi Padre para declarar lo que dice mi Padre, por lo tanto existe ese mundo del reino de los cielos aquí y ahora, no cuando me muera. ¿Lo están entendiendo? Entonces cada vez que venga un patrón limitante, una creencia limitante, entonces tú tienes que decir, ah no, ya la caché, este es mío, este es de mi humanidad. ¿Qué dice mi papá? ¿Cómo piensa? Rápido. Aquí dice que no me conforme, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él me da el gozo. Y tenemos que hablar como Él habla. Y como dije, confesándolo, porque si tú lo piensas, nada más no estás confesando y no estás declarando. Sube, Paco, ya, gracias. Y por último, comienza a orar como hijo. Ponte en pie. Por último, comienza a orar como hijo. Escúchame bien. El problema de cómo oramos es que oramos como siervos. Y cuando decimos que oramos como siervos es, Señor, ayúdame. Si en tu infinita misericordia puedes salvar a mi hijo. No has entendido cómo piensa Dios. Y oramos mal. Otra vez, escuche. Ya sé que se distrajo por pararse, pero escúcheme, véame. Oramos mal, dice la Biblia, pedís mal. Porque pides con una mentalidad de siervo, de ayudita.
Y en las oraciones de un hijo son como esta que leímos del hijo pródigo: Padre, dame lo que me corresponde. Así oró. Eso fue el enunciado que hizo, esa oración. ¿Cuántos entienden esto? Así es que la oración que tú y yo hacemos diario, ¿a qué se parece? ¿Se parecen las oraciones a una mentalidad de siervos, de esclavos, o se parecen a una de un verdadero hijo? ¿Qué dirías tú? Sé honesto contigo mismo y contigo misma. Yo te podría decir, o tú puedes decir: no, yo oro como una hija del rey y todo. Y luego cuando nos estamos quejando o cuando no vemos las cosas, empezamos a suplicar como si Dios fuera un Dios malo que no nos quiere dar lo que necesitamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que solamente estamos en un aspecto, en una área muy material. Porque ¿cuántos de ustedes solamente le piden cosas materiales? Mentalidad. ¿No has entendido que de eso todavía es un primer nivel? El Señor sabe de lo que tienes necesidad. Pero orar es: Padre, ¿para qué me trajiste a este mundo? Dame esa revelación de tu propósito. De tu propósito en mi vida. Porque cuando tú tienes un hijo, eres con propósito. Si yo le digo a mi hijo: vas a ser presidente. Si yo le digo: vas a ser millonario, vas a ser un empresario, yo estoy diciéndole un propósito. Y él tiene que caminar en ese propósito, tiene que pensar en ese propósito y tiene que accionar en ese propósito. Por lo tanto, su lenguaje tiene que estar totalmente en ese mundo de ese propósito. Y cuando está con ese lenguaje, comienza a ver lo que para los ojos humanos es imposible y se empieza a materializar. Porque yo estoy construyendo totalmente lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer aquí abajo. Pero para eso necesito de verdad construir bastante mi mentalidad. Ya no deberíamos de ser hijos ni esclavos del temor, deberíamos de ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que pon tu mano en tu mente y vamos a hacer esta confesión. Dile: Padre, hoy confieso que he pecado contra ti al no aceptar mi identidad como hijo, como hija. He pecado contra ti al comportarme con temor, con vergüenza, como un esclavo, como un siervo. Y hoy quiero aceptar esa adopción de hijo y renuncio a mi mentalidad limitante, a este síndrome de hijos adoptados. Yo creo que tú me amas y que quieres darme herencia. Yo creo que ya no soy huérfano ni un bastardo. Señor, yo creo en todas las bendiciones que quieres darme y que mi mente limita para que tú hagas. Hoy en este día me comprometo a renovar mi mente. Me comprometo a no conformarme con lo que mi realidad me dice, con lo que el enemigo me dice, con lo que el mundo me dice, con lo que mi familia me dice. Yo estoy creyendo en lo que tú dices de mí, que soy tu hijo, que soy tu hijo
y que yo te puedo decir: Padre, vamos, dile: Padre, Padre, dame lo que me pertenece aquí y ahora para traer tu reino en el nombre de Cristo Jesús. Y si lo puedes creer, di amén.